El día 23 de marzo del 2021, el sitio de internet Warzone, especializado en temas de guerra y defensa, presentó un extenso artículo en el que señalan que destructores de la Marina de los Estados Unidos fueron invadidos por lo que se piensa o se cree fueron drones frente a las costas de California en el año 2019. En el trabajo periodístico realizado por este medio, se presentaron las bitácoras oficiales de los destructores USS Kidd, USS Rafael Peralta, USS Russell, USS John Finn y el USS Paul Hamilton. Estos documentos llegaron hasta la redacción de Warzone después de realizar una petición formal a través del Acta de Libertad de Información, por lo que no existe la menor duda de su autenticidad y origen. En las bitácoras se describe la presencia de una serie de extraños objetos que, las noches del 14 y 15 de julio del 2019, realizaron desafiantes maniobras ante los destructores, los cuales, de acuerdo a la información, desconcertaron al personal militar que se encontraba a bordo de los buques de guerra señalados. Los documentos en diversas ocasiones mencionan, como señalamos, que se trata de drones, pero por otro lado, se refieren a los mismos como UAVs, es decir, Unidentified Aerial Vehicles, vehículos aéreos sin identificar. En este punto, es importante señalar que es claro que el personal de la Marina que se vio involucrada en estos encuentros no tenía una definición clara de qué era lo que estaban observando, y a todas luces optaron por tratar de definir por momentos a los intrusos como drones, una teoría que, como veremos más adelante, se descarta por sí sola. Todo comenzó cuando, alrededor de las 10 de la noche del 14 de julio del 2019, personal a bordo del destructor USS Kidd, que se encontraba a una distancia de 100 millas náuticas de las costas de California, informó de la presencia de extraños objetos, los cuales fueron detectados por los sensores del buque. La bitácora informa de la velocidad y rumbo del USS Kidd y señala que inmediatamente fue desplegado el equipo Snoopy, que es un grupo de marinos de inteligencia quienes se encargan de fotografiar y videograbar en cubierta con equipos sofisticados cualquier tipo de objeto o amenaza que se encuentre en la zona. Esta situación puso en alerta máxima al USS Kidd y entró en condición de comunicaciones restringidas, una táctica de guerra para despistar a presuntos enemigos. 10 minutos después del primer avistamiento, el USS Kidd informó de la situación al USS Rafael Peralta, que alrededor de las 10 de la noche activó su propio equipo Snoopy. Al mismo tiempo, surgieron informes de avistamientos adicionales provenientes del USS John Finn. El USS Rafael Peralta reportó una situación realmente desconcertante, ya que, de acuerdo a su bitácora, a las 11 de la noche con 23 minutos, una luz blanca se posicionó en la cubierta del destructor en el punto donde se sitúa el helipuerto. El registro señala que el objeto logró igualar la velocidad del destructor, que era de 16 nudos, lo que le permitió mantener una posición flotante sobre la plataforma de aterrizaje del helicóptero del barco. En este punto, el encuentro, de acuerdo a los informes, había durado más de 90 minutos, un tiempo que significativamente es más de lo que los drones comerciales pueden soportar. Sin duda, esto era algo más, y exponía una tecnología avanzada desconocida que fue capaz de vulnerar los sistemas de defensa de uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Warzone señala en su artículo que los destructores involucrados consultaron a los barcos de origen civil y mercante que se encontraban en el área si no eran ellos quienes estaban desplegando drones. Las embarcaciones consultadas fueron el granelero Bass Strait, el petrolero con bandera ibérica Sigma Triumph y el catamarán Algita, quienes negaron estar operando drones. En este mapa diseñado por Warzone, se logró ubicar la posición de todos los barcos civiles y militares que se encontraban frente a las costas de California en base a los datos obtenidos por localización satelital. La endeble versión de los drones quedaba en entredicho. Siga con nosotros, que más adelante continuaremos con los detalles de esta revelación histórica. El llamado cuarto video fue grabado desde el USS Russell frente a las costas de San Diego la noche del 15 de julio. Y ya pues vimos que hay al menos 8 o 9 objetos en la misma toma. Y aparentemente estos también fueron vistos desde otras embarcaciones. Debe haber más, debe haber mucho más, pero pues filtraron uno chiquito a ver qué pasaba y pues ha sido recibido con una gran atención.
Continuamos con la investigación. La noche siguiente del 15 de julio del 2019, una vez más se volvería a presentar una situación anómala reportada por destructores de la Marina. El destructor USS Rafael Peralta fue el primero en detectar los objetos y desplegar sus equipos Snoopy a las 8 de la noche con 39 minutos. A las 9 de la noche con 20 minutos, los registros del USS Kidd reportaron múltiples WAVs alrededor del barco con la palabra arriba tachada. En este otro segmento de la bitácora se menciona que a las 9 de la noche con 57 minutos fue desplegado un equipo Man Mark 87. Warzone comentó al respecto que no se sabe a ciencia cierta qué es este equipo, pero señalaron que en su investigación encontraron la posibilidad de que se trate de un poderoso y sofisticado equipo clasificado del tipo MK-20 Electro-Optical Sighting System, que es un poderoso y sofisticado sistema avanzado de tipo electro-óptico capaz de señalar objetivos con láser a gran distancia y también es útil para labores de vigilancia y seguimiento. En este punto es donde Warzone también añadió a su investigación la bitácora del USS Russell, quien esa noche del 15 de julio también fue acosado por extraños objetos y de los cuales fue filtrado el video de tan solo 18 segundos que ha sido divulgado en medios por el investigador Jeremy Corbell. Esa misma noche, el USS Rafael Peralta recibió una llamada de radio del crucero Carnival Imagination notificándoles que ellos no estaban volando drones y que también habían observado de 5 a 6 objetos en las cercanías. La bitácora del USS Rafael Peralta señala que a las 9 de la noche con 46 minutos primero registraron 2 UAVs y posteriormente fueron 4. El informe termina cuando el USS Russell informó de un avistamiento final. A pesar de la duración de casi 3 horas del evento, ninguno de los buques de guerra involucrados parece haber podido identificar a los intrusos. Después de estos eventos, se ordenó una investigación oficial en la que se consultaron y entrevistaron a los responsables de las embarcaciones civiles y militares que constan en los informes. En esta indagatoria, se vieron también involucrados elementos de la Marina, la Guardia Costera y el Buró Federal de Investigaciones, FBI. En todos los casos, se logró establecer que nadie fue autor del despliegue de los supuestos drones y la descripción de los extraños intrusos no queda clara. Y es en este punto particular que las autoridades siempre optan por la salida sencilla e insisten en tratar de minimizar los hechos, argumentando que se trató de drones. Por el contrario, el esclarecimiento de estos hechos nos lleva inequívocamente a buscar respuestas más profundas y complejas, donde debemos destacar la importancia de hablar de la zona donde se registraron estos encuentros. Es decir, que se trata de uno de los puntos de mayor actividad ovni en el mundo. Es la misma área donde aviones de la Marina de los Estados Unidos persiguieron entre los años 2004 y 2015 a extraños objetos que los superaron en velocidad y maniobras. Se trata de la zona del Pacífico, donde desde hace varios años, con gran frecuencia, residentes de la franja costera de México y los Estados Unidos reportan la presencia de grandes luces en el cielo sin que hasta el día de hoy se tenga una explicación satisfactoria. Sin duda que estos encuentros inexplicables requieren respuestas más profundas. La versión de los drones no puede sostenerse cuando está plenamente documentado que estos no pueden permanecer tanto tiempo en el cielo y no tienen las capacidades de vuelo que exponen los visitantes. También se tiene que considerar que si se tratara de dispositivos avanzados de naciones enemigas de los Estados Unidos con el objetivo de realizar labores de espionaje, en todo caso, lo que menos desearían es que estos fueran visibles. En todos estos casos, estamos observando que quien está detrás de estos objetos tiene el deseo de ser descubierto, de ser observado, y lo más importante es que no se ha mostrado hostil. Sin duda que esto solo es el preámbulo de la gran desclasificación por parte del Pentágono para el mes de junio del 2021.